¿Por qué soy adventista del séptimo día? Quiero compartir con ustedes a través de este mensaje mi confirmación de que creo en Dios y creo que esta es la iglesia que Dios ha escogido, la iglesia adventista del séptimo día, como portadora de un mensaje importante, como un pueblo especial y santo llamado en los últimos días para dar el mensaje de salvación que el mundo necesita. A los 40 días de nacido, fui presentado en la iglesia adventista del séptimo día en Cabimas, Venezuela. Pero eso no confirma que yo sea un adventista del séptimo día, en ningún momento. Aunque mi abuela, Nicoleta, y mi madre Constantina fueron adventistas del séptimo día y murieron en la fe, aunque huyeron de Grecia siendo ortodoxas y llegaron a Venezuela y se convirtieron en creyentes adventistas, eso no confirma que yo sea un adventista del séptimo día. Entonces, ¿por qué soy un adventista del séptimo día? Porque he estudiado la doctrina que la iglesia enseña. Son 6 doctrinas, si no lo sabías, y son 28 creencias. Las he profundizado, las he estudiado, las he predicado, creo en ellas, creo que Cristo está en el centro de todas sus enseñanzas. Y creo y ratifico mi fe en Dios y en la iglesia adventista del séptimo día como el remanente que Dios tiene en estos últimos días de este mundo. Muchos me dicen, hermano Oliver, pero hay algunos que piensan que la iglesia adventista no es el remanente y que eso de remanente es un invento que nosotros hemos traído. Déjenme decirle que no es así. De hecho, en la Biblia, en Apocalipsis 12:17, está la palabra remanente. No ha sido un invento de la iglesia adventista. Y el contexto está dentro del momento en que la mujer huye en un tiempo histórico donde la iglesia fue perseguida por tantos años, 1260 años, al punto que la iglesia huye de Europa a América buscando libertad. Y en ese contexto, dice Apocalipsis 12:17, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, que representa a la iglesia, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Esta palabra, el resto, es la palabra griega loipos, que significa remanente. Y aquí el remanente tiene 2 características, maravillosas características. Guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Son 2 características que yo no las he inventado, están en la Biblia. Estas características son las que enmarcan al remanente. El remanente va a tener la bendición de imitar el carácter de Dios, que es su santa ley. Ahí están los 10 mandamientos, porque es la controversia que ha habido en el universo. Se ha puesto en tela de juicio el carácter de Dios. Y el remanente tiene el fin y la misión de representar el carácter de Dios en la tierra. Y además tienen el testimonio de Jesucristo, que en la Escritura representa la capacidad que Dios ha dado a los hombres de presentar un mensaje a través del don de profecía. Son 2 características, no las hemos inventado, son bíblicas. Apocalipsis 14:12 ratifica estas características y quiero irme con ustedes para que lo puedan leer conmigo. Apocalipsis 14:12, en el mismo marco de un mensaje triangélico, un mensaje que está sobre nuestros hombros y que debe ser presentado al mundo, un mensaje de amonestación, la Biblia dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Está en un marco donde habrá gran aflicción en el mundo y donde el mundo será puesto en gran prueba y la iglesia de Dios emergerá, como siempre, imitando el carácter de Dios y manteniendo en alto la fe de Jesús. Ahora, otra pregunta que me hacen, hermano Oliver, Elena G. White no es ninguna profeta. ¿De dónde ustedes sacan que Elena de White es una profeta? Para responder esta pregunta necesitaría mucho tiempo y no lo tengo. Quiero hacer un video bien corto diciéndoles a todos que ratifico
mi fe en Dios y en la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y quiero decirles que la Iglesia Adventista del Séptimo Día tiene un profeta. Tiene un profeta que está vigente, que escribió más de 100,000 páginas con grandes verdades y que será tremendamente atacada. No es de sorprendernos, ya que siempre los profetas fueron atacados en la Biblia. Ahora, yo pudiese hablarles mucho del ministerio de Ellen G. de White, pero de antemano yo recomiendo que tú, como adventista del séptimo día, leas sus libros, porque el ministerio de esta mujer es un ministerio que especialmente fue dirigido a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, a los creyentes, a los que creen en este mensaje final que debe darse al mundo. De hecho, ustedes pueden leer en Apocalipsis capítulo 10, la Escritura enmarca la aparición de la profeta o del profeta que en los días que Dios había anunciado aparecería. Y todo el capítulo 10 está enmarcado en un proceso histórico que deriva justamente en el verso 11. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. El apóstol Pedro dijo que los profetas no se levantaban cuando ellos querían. No. Al contrario, Pedro dice que Dios es quien levanta al profeta. Y no debe sorprendernos que en el momento en que esta mujer se levantó, era necesario la voz de un profeta. Imagínense, Juan fue el último profeta en proclamar y cerrar el canon bíblico con el libro de Apocalipsis. Estamos sobre el año 96 al año 100 después de Cristo. Luego, en el año 538, comienza una terrible persecución que trae oscuridad. La Edad Media, 1260 años de oscuridad, desde el año 538 al año 1798. Prácticamente la Biblia fue enterrada. Cualquiera que utilizaba la Biblia podía ser perseguido y asesinado. Y por lógica, Dios necesita que la luz vuelva a brillar. ¿Y qué mejor manera que utilizar un profeta? Un profeta que proclame que Cristo es el único camino y el único mediador entre el hombre y Dios. Esa es la voz de un verdadero profeta. Un profeta que diga que la ley de Dios sigue vigente, cada uno de sus mandamientos, porque representan el carácter de Dios. Esto es un verdadero profeta. Un profeta que guíe a la iglesia por un camino difícil y que ayude a la iglesia a entender su misión. Ese es el trabajo de un profeta. Y quiero decirles algo, he leído mucho sobre Ellen G. de White, he leído mucho sus libros, he revisado sus enseñanzas y puedo confirmar por mi experiencia que es un profeta que Dios ha llamado para este tiempo. Ahora, otros me dicen, hermano Oliver, algunos dicen que el sábado no está en el marco teológico que nosotros los adventistas creemos. Bueno, yo les voy a decir algo. El sábado constituye uno de los 10 mandamientos. No eres tú ni soy yo quien va a explicar cómo debe guardarse o no. La Biblia es su propio intérprete. No tenemos que buscar a terceras personas para que nos digan qué hay que hacer. Hay que ir a la Biblia. Y la Biblia nos enseña claramente que el sábado es un día de bendición, una delicia, un día apartado para Dios. Isaías 58, 13 y 14 lo presenta como un día especial entre Dios y nosotros. De hecho, en Génesis 2 del 1 al 3, Dios lo estableció como un monumento de la creación. Es Dios quien coloca las pautas. Ahora, alguno dirá, bueno, hermano Oliver, pero trabajar en sábado, hacer algún trabajo secular, no debería ofender el día de reposo, porque Dios conoce nuestras necesidades. Dios sabe, Dios ve. Quiero decirle una cosa, mi querido hermano. Dios es quien coloca las pautas en cuanto al sábado. Y si usted va conmigo a Éxodo capítulo 20, donde aparece el mandamiento, Dios fue muy claro. Dios fue muy específico. Dios claramente allí dijo lo que está escrito y voy a ir allí. Acuérdate del día sábado para santificarlo, día de reposo. Claramente, no sé si ustedes leen igual que yo, 6 días trabajarás y harás toda tu obra.
Aquí Dios te está dando el chance, desde el primer día de la semana hasta el sexto día, para que tú labores. Si tú eres carpintero, electricista, si trabajas con computadoras o camarógrafo, lo que tú seas, tienes 6 días para trabajar. Mas el séptimo día, dice la Escritura, es reposo para Jehová tu Dios, no para Israel, para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero, que está dentro de tus puertas. Y ojo, eso está enmarcado en el trabajo donde directamente yo soy el beneficiado, donde yo me gano el sustento para mantener a mi familia y yo soy el beneficiado, ¿ok? Donde debo ocupar mi mente y mi tiempo en cosas seculares. Y luego explica el por qué, porque en 6 días Jehová hizo los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová, no el hombre, bendijo el día de reposo y lo santificó. Claramente es uno de los 10 mandamientos. Ahora usted dirá, hermano Oliver, pero usted trabaja en sábado. Sí, yo trabajo en sábado. Y entonces está quebrantando la ley, está rompiendo el mandamiento. No, porque mi trabajo no es para mi beneficio personal únicamente, sino trabajo para exaltar el nombre de Dios y para proclamar que Dios es mi Rey y Señor. Ahora, en Mateo capítulo 12, verso 5, Cristo dejó claro un principio que es una excepción a la norma. Y no debe sorprendernos porque Dios siempre es claro en su palabra. Vayan conmigo y lean. Dice allí, Mateo 12, 5, ¿no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Claramente, cualquiera que trabaje en sábado para engrandecer el reino de Dios, para exaltar el nombre de Dios, para proclamar que Dios es el creador, para nosotros de alguna manera apuntar a pasar tiempo con Dios, es bienvenido. Y la Biblia dice, son sin culpa. Quizá tú eres médico y te llamen para una emergencia. ¿Qué deberías hacer? Cristo dijo que hacer el bien forma parte del sábado. Y entonces, aunque tú no estás trabajando, es totalmente lícito que vayas a atender esa necesidad. Ahora, ¿puedes pasar consultas entonces los sábados? No, en ninguna manera. Ya eso es muy diferente, es muy distinto. Ahora, si lo vas a hacer con el fin de ayudar a tu prójimo en una jornada especial, una excepción a la norma, bienvenido sea. Así que no se dejen engañar. Quien pone las pautas en cuanto al sábado es Dios. Ahora, hay más preguntas. Algunos dicen, hermano Oliver, ¿y todavía usted cree que en 1844 Cristo pasó al lugar santísimo? ¿Cree usted en esa posición profética historicista? ¿Cree usted que realmente ocurrió un evento? No solo lo creo, lo proclamo. Saben que es increíble encontrar que la iglesia adventista es diferente a las demás, porque tiene una concepción de las profecías totalmente distinta a las demás. De hecho, nuestra posición es historicista. Hace poco estuve estudiando el libro de Daniel con la gente que escucha nuestro canal y presentaba argumentos históricos, teológicos y también arqueológicos sobre el inicio de Babilonia en el año 605 a.C. Justamente muy cerca del año 457, cuando Artajerjes dio la orden de que el pueblo volviera a reconstruir Jerusalén. Todo esto está verificado por la arqueología. No son fechas que nosotros hemos inventado. No son fechas que nosotros hemos sacado debajo de la manga. No, todo esto es historia. La historia confirma los eventos bíblicos. Y sin duda, ese momento en el año 457 a.C. se puso en marcha una de las profecías más grandes
y más largas de la Biblia, los 2300 tardes y mañanas. Una profecía que no solamente anunciaba, atención, que Cristo pasaría en cierto momento al lugar santísimo, también anunciaba la aparición del Mesías, anunciaba su muerte en la cruz, anunciaba que resucitaría, anunciaba la proclamación del Evangelio a los gentiles, también anunciaba que Cristo entraría al Santo, también por supuesto anunciaba que Cristo entraría al Santísimo, porque nosotros como adventistas del séptimo día creemos que el santuario es una gran escuela de aprendizaje. Ahora, que muchos no conozcan estas enseñanzas bíblicas y sean adventistas del séptimo día es un llamado de atención. Es un llamado de atención muy importante. Pero el hecho de que mucha gente desconozca nuestra historia, desconozca las fechas y los eventos proféticos, no quiere decir que la iglesia adventista esté equivocada. Lamentablemente quiere decir que muchos no están haciendo sus tareas. Por eso quiero compartir un texto que, por supuesto, Oseas presentó en la Escritura y quiero compartirlo para evidenciar lo que antes estoy presentando. Oseas capítulo 4, verso 6. Y noten cómo dice Oseas allí. Y quiero compartirlo. Oseas 4, 6 dice: mi pueblo fue destruido, lamentablemente. ¿Por qué? Porque le faltó conocimiento. Ahora, ¿de quién es la culpa? ¿Es que Dios no lo ha dado? Quiero decirles que en las Sagradas Escrituras hay suficientes evidencias históricas, proféticas, bíblicas, que han sido confirmadas por la ciencia, la arqueología y la historia, que sin duda proclaman a viva voz que lo que la iglesia adventista del séptimo día enseña está correcto. Pero el gran problema está acá: por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Querido hermano adventista, no seas adventista porque te bautizaste o porque vienes de una familia de generaciones adventistas. Estudia las profecías. Un buen adventista del séptimo día tiene la capacidad de levantarse en cualquier momento y en cualquier lugar y presentar evidencias de su fe. Así que el hecho de que algunos desconozcan las profecías no es evidencia de que nosotros estemos errados. Quiero también responder: hermano Oliver, ¿todavía usted cree que el movimiento milerita proclamó un mensaje que venía de Dios, habiéndose ellos equivocado, centrando su atención en una fecha, 22 de octubre de 1844, habiendo hecho que mucha gente vendiera sus propiedades diciendo que Cristo venía por segunda vez, habiéndose equivocado, llamando a las otras iglesias como iglesias caídas por no abrazar el mensaje? ¿Aún usted cree que este movimiento era un movimiento guiado por Dios? Queridos hermanos, no es el único chasco que hay en la Biblia. Lamentablemente nosotros podemos ir a la cruz del Calvario y encontrar a los discípulos huyendo, despavorridos, con miedo, perseguidos, renegando y diciendo: nosotros creíamos que Él era el Mesías. ¿Eso quiere decir que Cristo estaba equivocado? En absoluto. Lamentablemente, es algo histórico. La iglesia siempre tiene un paso detrás de los pasos que da Dios en la verdad presente. Siempre la iglesia está un paso atrás. Es lamentable. Y en aquel tiempo, los discípulos habían anunciado que Cristo seguramente tomaría el poder, el reino. No solamente los discípulos, también Israel creía en un Mesías que venía con espada a gobernar el mundo. Y se llevaron un gran chasco al ver a Cristo muriendo en la cruz del Calvario. ¿Quiere decir que vamos a echar por tierra todo el evangelio? En ningún momento. Siempre la iglesia, por no hacer sus tareas, ha estado un paso atrás de la verdad presente. No debería esto sorprendernos. ¿Acaso cuando Cristo nació era esperado con bombo y platillos? ¿Qué dijeron los sacerdotes cuando llegaron
los reyes del oriente. Bueno, las profecías dicen que en Belén ha de nacer el Mesías. Siempre un paso atrás. A los suyos vino y no le recibieron. Yo siento gran admiración por Guillermo Miller y por todos aquellos que creyeron firmemente que algo iba a ocurrir porque estudiaron, hicieron sus tareas, revisaron la historia, revisaron todas las evidencias y llegaron a una fecha. ¿Se equivocaron de evento? Sí, se equivocaron, pero hubo un evento. Algo ocurrió. Y la Biblia sin duda alguna presenta que Cristo pasó del lugar santo al santísimo. ¿Acaso el santuario no tiene un orden? ¿Acaso no es Cristo representado en su nacimiento por el campamento alrededor del santuario? Juan 1:14, levantó su tienda entre nosotros, que no en griego. ¿Acaso su muerte no estaba predicha en el altar de sacrificio? ¿Acaso su resurrección no pasaba por el lavacro? ¿No ven el camino que hay? ¿Acaso Apocalipsis 1 no evidencia que Cristo está entre los candelabros en el lugar santo, luego de ascender al cielo? ¿Y cuál sería el siguiente paso? Saben que inclusive los reformadores intuían que algo grande ocurriría luego de terminar los 1260 años de persecución. Ellos intuían que habría un nuevo paso y que Cristo daría otro paso en la verdad presente. No es de sorprenderse que Guillermo Miller y los milleritas tomaran la escritura en el momento perfecto, justo antes de cumplirse la profecía, porque es un principio bíblico que las profecías resurgen, que el conocimiento resurge justo antes de que se cumpla el evento. Y como dice Daniel 12:4, y lo voy a citar, lo voy a colocar, porque muchos lo citan fuera de su contexto correcto, pero él tiene un contexto que es el contexto correcto, y quiero que ustedes lo puedan leer conmigo en este momento. Daniel capítulo 12, verso 4, dice claramente, ahí lo tienen en la pantalla, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro. Daniel, para muchos eruditos, está dividido en dos partes. Del 1 al 8 es una parte y del 8 al 12 es otra. Del 8 al 12 estaría sellado hasta el tiempo del fin. Este momento daría un golpe que indicaría que iniciaba el último proceso de Cristo como mediador del hombre. Y luego de una característica interesante que inclusive ha sido malinterpretada. Muchos correrán de aquí para allá, indicativo de que habría un gran movimiento del evangelio en la tierra y la ciencia se aumentará. Esa ciencia que se aumentará sería que la palabra bíblica, que las profecías serían estudiadas y que este libro sería desellado. Tremenda labor la de Miller. Hizo su trabajo, que se equivocó, que no se ajustó al evento correcto. No es el único, pero Dios cumplió con Miller la misión que había establecido. Hermano Oliver, ¿aún usted cree que el sello de Dios es el sábado? Si la Biblia es muy clara, Efesios 1:13 dice que el sello de Dios es el Espíritu Santo. Vayan conmigo a Efesios capítulo 1, verso 13. Este argumento no es nuevo. Este es un argumento que también hermanos de otras denominaciones como hermanos evangélicos utilizan para echar por tierra nuestra fe. Porque nosotros creemos que el sello de Dios está representado específicamente en la santa ley de Dios, pero sobre todo en un mandamiento, el sábado. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Claramente ahí dice, muchos me han indicado, que el sello de Dios es el Espíritu Santo. Hermano, tenemos que ser lógicos. El Espíritu Santo es parte de la deidad. Él forma parte de las tres personas que conforman al único Dios verdadero. ¿Cómo puede Dios
sellar con Dios a sus hijos. Tiene que haber algo que Dios utilice para que de esta manera sus hijos puedan resplandecer en el mundo. Y de hecho, no debe sorprendernos, vayan conmigo a Isaías capítulo 8, verso 16, y noten lo que dice la Escritura en cuanto a este punto tan esencial. Allí dice claramente: ata el testimonio y sella la ley entre mis discípulos. Claramente, la ley de Dios tiene un papel importantísimo a la hora del sellado, pues a través de ella es como Dios estampa su santo carácter sobre el ser humano. Porque Dios es amor. Ese es su carácter. El diablo puso en duda que Dios fuese amor, pero Dios lo ha demostrado. Basta mirar a Cristo en la cruz. Y entonces Dios quiere estampar su santo carácter a través de la obra del Espíritu Santo sobre nosotros. Por eso Cristo lo dejó como el otro consolador, alos paracletos en griego, otro de mi misma clase que consuela. En 1 de Juan 4:8 la Biblia es muy clara y dice que Dios es amor. En 1 de Juan capítulo 2 la Escritura es muy clara al decir que el que dice que ama a Dios y que le conoce y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Claramente el sello de Dios está apuntando a su santa ley. ¿Pero por qué el sábado? Es tan sencillo, mis hermanos, porque la Escritura señala en un contexto profético que en los últimos días el diablo tendrá una marca. Descontextualizar el sábado de las profecías es el peor error que se puede cometer. Porque el sábado está dentro de un marco profético que hará temblar al mundo. Y si lo sacamos de ese marco, todas las profecías se van a tierra. Mientras en Apocalipsis 13 una bestia quiere colocar una marca, su imagen hace temblar a pequeños, grandes, ricos y pobres, e impone una marca, y quiero compartirla para que ustedes la puedan mirar. Claramente dice acá: y pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Mientras eso ocurrirá, porque estamos muy cerca, Dios tiene un sello. Dios tiene un sello que coloca solo en la frente y que está representado por su santa ley de amor y por sobre todo por el santo sábado. ¿Por qué? Porque justamente la marca de la bestia apunta a un día que Dios no bendijo y no santificó porque nunca reposó en él. Así que la contraparte será el sábado. No es un capricho adventista, es una profecía bíblica que va en franco cumplimiento. Y aquí quiero terminar. Hermano Oliver, ¿usted todavía cree que habrá una gran controversia entre el sábado y el domingo? No es el tema sábado o domingo. El tema es Dios o Satanás. ¿El sello de Dios o la marca del diablo? ¿El santo sábado o el domingo común? Eso es lo que está delante de nosotros. Y yo te hago una pregunta. ¿Acaso no está ocurriendo delante de nosotros todos estos eventos que están pasando, el calentamiento global, las enfermedades, las guerras? Poco a poco no está subiendo el ardor de la gente para que el mundo esté bajo una bandera, para que el mundo abrace una falsa enseñanza que ya está preparada. ¿Acaso en tu país el domingo no ha ocupado el lugar del sábado? Queridos hermanos, quiero ratificar que soy adventista del séptimo día. Delante de nosotros están ocurriendo todas estas cosas. Creemos que Cristo vuelve por segunda vez. Las evidencias son infalibles. No prestes oído a terceras personas que quieren decir o que quieren confundirte con palabras cariñosas y de amor, invitándote a no creer que Dios tiene una iglesia en esta tierra, porque Dios sí la tiene. Hay una verdad en esta tierra que no es discutible. Hay un pueblo que la porta. No todos en este pueblo serán sinceros, pero Dios tiene un remanente siempre. Y este pueblo cumplirá con su misión.
Quiero compartir y terminar citando Judas capítulo 1, verso 7, para hacerles un llamado, así como lo hizo Judas. Vayan conmigo un poquito más adelante, en Judas capítulo 1, verso 17. Dice la Escritura, y la voy a colocar en pantalla: pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que decían: en el postrer tiempo habrán burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan división, los sensuales, que no tienen el Espíritu. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Verso 22. A algunos que dudan, convencedlos, y yo te hago un llamado. Para convencerte, edifica tu fe en la palabra de Dios, confirma lo que has creído. No tengas miedo de profundizar en la verdad. Deja que el Espíritu Santo te guíe, pero convéncete. Nuestra labor es convencerte a través de la obra del Espíritu Santo, llevando la palabra a tu oído, y como decía Lutero, el Espíritu Santo la tomará de tu oído y la llevará a tu corazón. A otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y no estoy diciendo con esto que nosotros vamos a aborrecer a aquellos que de alguna manera lamentablemente abandonan nuestras filas. No, el contexto acá es aborrecer el pecado. Queridos hermanos, la obra de Cristo en el santuario celestial está llegando a su fin. Su obra de intercesión indica que no todos se salvarán. No te confundas. Solo el que venza, dice Apocalipsis, será salvo. Solo aquel que se humille y que entregue su vida al Salvador podrá tener vida eterna. No todos serán salvos. No, Cristo está obrando. El Espíritu Santo está haciendo su maravillosa obra. Y Él quiere que tú seas parte de su iglesia. Lamentablemente, muchos perderán su vida y muchos seguirán falsas enseñanzas, pero Dios te ha llamado a ti a permanecer firme. Hoy ratifico que creo en Dios, creo en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, en las 6 doctrinas y 28 creencias, en la profesión y posición profética de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, y creo que esta iglesia tiene un gran llamado y una gran misión: proclamar la verdad. Que hay gente sincera en todas las denominaciones, las hay, pero Apocalipsis 18 proclama que tendrán que salir de Babilonia y venir a donde está la verdad. Elena G. de White dijo en el manuscrito 155 del año 1902: deberíamos recordar que la iglesia, aunque débil y defectuosa, constituye el único objeto en la tierra al cual Cristo otorga su consideración suprema. Él la observa constantemente, lleno de solicitud por ella, y la fortalece mediante su Espíritu Santo. Que Dios te bendiga y que Dios sea tu paz. Corona Studio, en corto.